Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy queremos responder una pregunta crucial que toda persona debe hacerse. ¿Cuál es el mayor problema de todo ser humano? ¿Es la falta de dinero? ¿Es la falta de educación? ¿Las muchas enfermedades que afectan nuestra salud? ¿La pobreza? ¿El daño que se está causando al medio ambiente? ¿Los prejuicios? ¿El racismo? ¿Cuál es nuestro mayor problema? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros en este día a Sugel Michelén. Bienvenido, Sugel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias al Señor, y contento de estar en otra entrega de Entendiendo los Tiempos. Qué bueno. Sugel, esa es una pregunta que todos nos hacemos. ¿Cuál es el mayor problema del hombre o del ser humano? Yo te pregunto a ti, ¿es la falta de educación, como muchos dicen? Yo creo que antes de responder la pregunta es importante que veamos la pregunta en sí misma, porque la falta de dinero puede ser un problema. Si una persona tiene, por ejemplo, una enfermedad y necesita un tratamiento, o uno de sus hijos, el hecho de que no tengas el dinero para pagarlo es un problema. Otras cosas que podemos mencionar que el hombre ve como un problema, ciertamente son un problema, y no queremos ser insensibles, ¿verdad?, a una persona que perdió su trabajo, que no tiene cómo mantener en una forma decente su familia. Pero tú estás preguntando cuál es el mayor problema. Y yo creo que antes de entrar a responder la pregunta, es importante, Eduardo, que resaltemos la palabra mayor, porque hay muchas cosas que son un problema para el ser humano. Pero ¿cuál es el mayor problema? O sea, ¿cuál es el problema más urgente? ¿Cuál es el que de ninguna manera nosotros podemos dejar de solucionar? Es a eso que te refieres, ¿verdad? Cuando tú preguntas cuál es el mayor problema que tiene el hombre. Sí, ¿cuál es el problema fundamental del hombre? Porque quizás alguien ahora mismo puede estar enfermo del coronavirus y estar en una situación muy grave en su salud. Eso es un problema grave, pero no es su mayor problema. Lo que pasa es, Sugel, que los sociólogos y otros profesionales dicen que el problema o el mayor problema del hombre en muchos casos es la falta de educación, que la humanidad está sufriendo porque las personas no han sido educadas, no saben cómo convivir los unos con los otros. Mira, tú conoces personas que tienen dinero, personas que tienen una buena educación, o sea, personas que tienen lo que según la sociología actual dice que son los problemas más urgentes que hay que resolver en nuestra sociedad. Y sin embargo, son personas desgraciadas que viven en sociedades que no funcionan. Y yo te puedo dar un ejemplo. O sea, ¿cuántos países del primer mundo con una tasa de educación bastante alta y donde el ingreso per cápita también es bastante alto, por lo menos mucho más que en los países de América Latina, y sin embargo es sorprendente la tasa de alcoholismo, es sorprendente la tasa de drogadicción, es sorprendente la tasa de suicidio, es sorprendente la cantidad de personas que tienen que ir al psiquiatra o al psicólogo buscando ayuda, las personas que están deprimidas. ¿Qué te dice eso? Bueno, que el hecho de solucionar esos problemas que mucha gente ve como el mayor de los problemas, aparentemente no solucionan ni la dificultad individual de cada ser humano, ni tampoco el gran problema que viven nuestras sociedades. Porque en muchas de esas sociedades eso está resuelto y sin embargo siguen teniendo problemas. Sí, pero muchas personas dicen, por ejemplo, Sugel, que hay problemas en muchos lugares debido a que hay, por ejemplo, violencia en la sociedad. Hay patrones de drogadicción y cuando los niños crecen con esos patrones y los reproducen.
Entonces, ese tipo de problema afecta. Entonces, muchos lo que nos dicen es, ok, vamos a mejorar el medio donde las personas viven, vamos a mejorar la educación, vamos a mejorar el nivel de vida de las diferentes personas en las sociedades, en las diferentes sociedades. ¿Solucionaría eso el problema? No, mire Eduardo, tú sabes que yo soy una persona fanática, por decirlo de alguna manera, de la educación. O sea, yo, aparte de ser pastor, también he participado en muchos programas que tienen que ver con paneles de educación, con charlas sobre educación. O sea, yo creo en la educación. Sin embargo, la educación no es el Mesías. ¿Qué sociedad era más educada, mejor educada que la Alemania de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo uno puede entender que una persona como Hitler llevara a toda una nación a la barbarie que cometió el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial? Eso es increíble, pero sucedió y nosotros lo tenemos en la historia. Entonces, el hecho de tener una sociedad muy educada, como era Alemania en esa época, evidentemente eso no soluciona el problema humano, porque el problema del hombre no es la falta de educación, no es la falta de ingresos económicos, el problema del hombre está en el corazón. Por eso alguien decía, el corazón del problema es el corazón. Entonces, tú planteas que el problema no está en el medio ambiente. Muchos dicen que el problema está en el pasado de los individuos, que venimos marcados por nuestra crianza. Ahí tampoco se encuentra el problema fundamental del cual estamos hablando. Otros nos dicen, Sugel, que el hombre tiene todo el potencial dentro de sí para desarrollarse, pero que no puede hacerlo o no lo hace o no sabe cómo hacerlo. No, esos no son los problemas en sí. Yo no quiero agotar la paciencia, ¿verdad?, de lo que nos están viendo, pero no hemos llegado todavía a determinar cuál es, porque aún yo diga el problema del corazón, no estamos explicando a qué nos referimos. Pero, otra vez, vamos a lo que tú acabas de mencionar ahora, el pasado de cada ser humano. Mira, si mi problema, mi mayor problema está en mi pasado, entonces yo tengo un grandísimo problema porque yo no puedo corregir el pasado. O sea, yo no puedo ir atrás, yo no puedo dar marcha atrás al tiempo y corregir algo que sucedió cuando yo era niño, por ejemplo. Y eso es algo que hacen muchas escuelas psicológicas, que tratan de llevarte al pasado y ver los traumas que tú tuviste. Y mira, Eduardo, otra vez, no estamos minimizando el problema que una persona puede tener por traumas del pasado. No estamos minimizando eso. Por ejemplo, una persona, una joven fue abusada cuando niña. Eso marca a una persona. Pero es bueno saber que ese no es el mayor problema del hombre. Porque si ese fuera el mayor problema, nosotros ya no podemos solucionarlo. No podemos ir atrás e impedir que ese trauma ocurra. Eso sucedió. Esa persona tiene una herida, tiene un golpe que le fue dado muy brutal. Sin embargo, es una buena noticia saber que el problema del ser humano está en el corazón, porque ese se puede resolver. Y yo lo puedo resolver ahora, en el presente. Tú sabes lo que pasa, Sugel, que yo quería definir en el inicio del programa que hay problemas que son graves en nuestras vidas, como hemos visto. La falta de educación, experiencias del pasado, la influencia que ejerce el medio ambiente en nuestras vidas y muchas otras cosas más. Pero como decíamos al principio, ese no es el problema fundamental del hombre. Tú nos has dicho que el principal problema del hombre se encuentra en su corazón. Ahora, a mí me gustaría que tú respondieras esa pregunta entonces. ¿Cuál es nuestro mayor problema, Sugel? Vamos a comenzar desde el principio porque es el mejor lugar, el mejor punto de partida. Dios nos creó para su gloria y para que nosotros nos deleitemos y nos gocemos en comunión con Él. O sea, Dios nos creó para sí. El mayor problema del hombre es el pecado, porque es el pecado el que nos separa de Dios y es el pecado el que daña nuestra naturaleza. Y si nosotros no resolvemos ese problema, no vamos a poder resolver ningún otro problema. Déjame darte un ejemplo a nivel horizontal, es decir, a nivel humano. Imagínate, Eduardo, que
yo sé que tú aconsejas a muchas parejas, yo también. Imagínate que tú estás aconsejando a una pareja de esposos que el esposo es un adúltero consumado. O sea, desde la luna de miel, ese hombre ha estado engañando a su esposa. Así que un día la esposa le dice, yo no aguanto más, recoge tu ropa y vete de la casa. El hombre se espanta por la actitud fuerte de la esposa y le dice, mi amor, perdóname, mira, yo te prometo que de ahora en adelante yo voy a ser más ordenado en la casa, yo voy a ser más cooperador, yo te voy a ayudar con los quehaceres de la casa, mira, yo voy a ser un mejor proveedor inclusive. Ahora, no me pidas que yo sea fiel porque eso yo no lo puedo hacer. Ahora, yo te prometo que todo lo demás yo lo voy a poner en su lugar. Pregunta, Eduardo, ¿tú crees que esa esposa se va a sentir satisfecha y le va a decir, ah, bueno, qué bueno, si por lo menos tú me vas a ayudar en la casa y vas a ser un mejor proveedor, yo no tengo problema en que tú te vayas por ahí con otra mujer? Bajo ningún concepto esa esposa se va a sentir agradada, Sujel. ¿Por qué? Porque el principal problema de ese matrimonio no es que el hombre sea poco cooperador, que el hombre sea un mal proveedor. Ahora, de nuevo, fíjate, poniendo ese ejemplo o conectando ese ejemplo con lo que decíamos al principio, es un problema que un hombre sea un vago, que un hombre sea poco cooperador en la casa. Claro que es un problema, pero si él es un hombre infiel, ese no es el principal problema. Viendo eso en nuestra relación con el Señor, yo puedo tener dificultades en mi conducta aquí o allá, pero lo que Dios pide de mí no es que yo arregle algunos aspectos de mi vida, es que yo vuelva atrás y me reconcilie con Él y con la ayuda de su Espíritu yo pueda tratar con mi corazón para restaurar su imagen en mí que quedó destrozada, estropeada por causa del pecado. Eduardo, la razón por la que nuestras sociedades están como están es porque la imagen de Dios en nosotros quedó estropeada por el pecado y el hombre ahora es un orgulloso, es un egoísta, es un individualista. Entonces, a menos que yo no cambie ese problema del corazón que comienza primero con mi relación con Dios, yo estoy solucionando lo periférico, no lo esencial. A mí me gustaría hacer un alto ahí, Sujel. Tú nos has dicho que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, creado para glorificar a Dios. Esa imagen ha sido distorsionada por el pecado. Pero tú no me has definido lo que es el pecado. Tú me has enumerado algunos pecados. Orgullo, egoísmo. Explícame eso. Vamos a verlo de esta manera. La Biblia dice que pecado es toda transgresión a la ley moral de Dios. O sea, cuando yo violo uno de los mandamientos morales de Dios, estoy pecando. Yo no estoy dando en el blanco, en la diana. La Biblia dice que yo debo vivir para la gloria de Dios. El principal pecado del hombre es precisamente que el hombre se ama demasiado a sí mismo y quiere su propia gloria. El hombre vive para su propia gloria. Ahora, Eduardo, vamos a ponerlo otra vez a nivel horizontal. Si tú y yo estamos tratando de agradar al mismo Dios, estamos tratando de vivir para Él, nosotros dos vamos a tener una relación más, ¿cómo se puede decir? Más llevadera, mejor, más fluida. Pero si tú estás tratando de adorar a Eduardo y de darle gloria a Eduardo, y yo estoy tratando de darle gloria a Sujel, tú y yo vamos a tener un choque frontal de idolatrías, porque el ídolo tuyo y el mío están chocando de frente. Y eso es lo que pasa en la sociedad. Cada cual está haciendo lo que bien le parece. O sea, en vez de tener un patrón de comportamiento común y en vez de tratar todos de agradar al mismo Dios, cada cual está tratando de establecer su propia voluntad, de agradarse a sí mismo. Y eso es lo que nos está llevando a tener una sociedad tan dañada. Sí, pero alguien puede decir, ok, Sujel, tú tienes razón en lo que tú estás diciendo, pero entonces yo voy a cambiar mañana, entonces ya mañana yo voy a dejar de ser orgulloso, egoísta, idólatra, centrado en mí mismo y resuelto el problema, Sujel, ya de un plumazo lo resolví con una sola resolución. Déjame ponerte otro ejemplo. Mira, Eduardo, ¿tú alguna vez has conocido a un cardiólogo, a un cirujano,
que se haya operado a sí mismo de corazón abierto? No, no lo conozco todavía. Seguro tú que conoces tantas personas, debes conocer a varios. Imposible que un médico, por bueno que sea, se opere a sí mismo su propio corazón. Bueno, si eso no es posible a nivel humano, a nivel real del corazón que late, es todavía más imposible, aunque no se debe decir más imposible, ¿verdad? Pero es todavía más inaudito que una persona trate de resolver el problema de su corazón espiritual. Yo no puedo conmigo mismo, o sea, yo puedo corregir aspectos de mi conducta, pero yo no puedo cambiar el corazón. Dice Jeremías, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece. O sea, la culpa de tu pecado tú no la puedes limpiar. Tiene que ser Dios el que te perdone, porque es contra él que tú pecaste. Pero también dice en Jeremías, mudará el leopardo sus manchas. No, así tampoco vosotros podéis hacer lo bueno estando habituados a hacer lo malo. O sea, Jeremías está apuntando a dos problemas distintos. Yo no puedo borrar la culpa de mi pecado. Yo no puedo resolver la tendencia de mi corazón hacia el pecado por mí mismo. El hombre tiene una perspectiva equivocada de sí mismo, porque el hombre se ve a sí mismo como un ser esencialmente bueno que a veces hace cosas malas, porque no todo el mundo es perfecto, ¿verdad? Nadie es perfecto, dice la gente. No, la Biblia te lo pone al revés. La Biblia dice, nosotros somos esencialmente malos, y por la gracia común de Dios, en ocasiones o muchas veces hacemos cosas buenas, pero el hombre es esencialmente malo. Entonces, lo que tú estás planteando, Sugel, es que el hombre es responsable por sus problemas, por su condición, por su situación. Los problemas que tenemos no son el fruto de lo que nos hacen otras personas ni de nuestra baja autoestima, sino que somos responsables por nuestro propio pecado. Y no queremos enfrentar esa situación. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Ahora, Sugel, espérate, antes de darme ese ahora, ya tú has hecho una declaración bastante comprensiva. Yo quiero que vayamos a una pausa para que tú nos sigas explicando esto y cómo podemos resolver ese problema. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sugel, en el segmento anterior concluimos diciendo que el hombre es responsable por su propio problema, que no debe culpar a nadie, que es responsable por su propio pecado. Pero ahí lo dejamos. ¿Qué más tú nos ibas a decir? No, yo te iba a decir en ese momento que aunque eso suena desagradable para el que no quiere, ¿verdad?, escuchar el diagnóstico de lo mal que está, en el fondo eso es una muy buena noticia. Porque si mi problema estuviera en el pasado de mi vida, como yo dije en el segmento anterior, o si mi problema fueran los otros, yo tengo un gran problema, porque ni puedo corregir mi pasado, ni puedo cambiar a los demás. Así que el hecho de tú saber que el problema eres tú, es una buena noticia, porque Dios ha diseñado un plan de salvación para resolver ese problema. Pero si el problema son los demás, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, el famoso filósofo existencialista, él decía, el infierno son los demás. Bueno, si el infierno son los demás y mi problema son los demás, yo no tengo salida, yo no tengo solución, porque yo no puedo cambiar al otro. Pero Dios sí puede cambiarme a mí, porque yo tampoco puedo cambiarme a mí, pero Dios sí puede cambiarme a mí. Entonces, en ese sentido, es una buena noticia hacer al hombre responsable de su pecado, porque hay un tratamiento para eso. Pero lamentablemente, Eduardo, el hombre es como el individuo que va al médico, le hacen un chequeo y el médico le dice, bueno, mi amigo, yo te tengo una mala noticia porque el tipo tiene un cáncer a nivel 4 que hay que tratarlo urgentemente, pero él le dice al médico, no, yo prefiero no saberlo. O sea, vive en una autonegación de su problema. Entonces, para esa persona no hay solución. Pero si el hombre acepta el diagnóstico, entonces para él hay tratamiento.
Lo que yo estoy diciendo, Eduardo, el diagnóstico de Dios es que nosotros tenemos un cáncer en el corazón. Nosotros venimos de fábrica dañados porque somos pecadores, pero qué bueno que Dios ha diseñado un plan de redención, un plan de salvación para solucionar el más grande problema del ser humano. Suel, vamos a un punto. Tú has dicho que el hombre ha pecado. Fruto de ese pecado hay una consecuencia. El hombre ha muerto o muere físicamente, pero también muere espiritualmente. Tú nos dices que hay una buena noticia dentro de esa mala noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Porque si yo me voy a morir como consecuencia del pecado y voy a morir físicamente y estoy muerto espiritualmente, ¿cuál es la buena noticia que tú me vas a dar entonces? O que me da la palabra de Dios. Lo que pasa es que esa buena noticia depende de la mala. Tú acabas de mencionar la palabra muerte, y cuando la Biblia habla de la muerte, lo habla en términos de separación. La muerte es separación. Por ejemplo, la muerte física es la separación de mi espíritu y mi cuerpo. Cuando mi espíritu y mi cuerpo se separan, mi cuerpo muere. Pero hay una separación espiritual o una muerte espiritual que es mi separación con Dios. Entonces, el hecho de que yo no tenga relación con Dios y el hecho de que yo esté dañado en mi corazón por causa del pecado, ese es el gran problema humano. Ahora, déjame explicar ahora, Eduardo, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del corazón, porque es un término que evidentemente no es literal. No estamos hablando de la bomba que nosotros tenemos aquí en el pecho y que bombea sangre al sistema circulatorio. Cuando la Biblia usa la palabra corazón, se está refiriendo al asiento de nuestra personalidad. Entonces, lo que estamos diciendo es que el ser humano tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emociones, tiene autoconciencia, pero debido al pecado que hay en nosotros, a que el pecado nos dañó, nuestro entendimiento está dañado, nuestro entendimiento de las cosas, nuestra voluntad está dañada, nuestras emociones están dañadas. Nosotros nos gozamos en cosas que nos deberíamos entristecer y nos entristecemos en cosas en las que deberíamos gozarnos. Estamos dañados. Es a eso que nos referimos cuando decimos que el corazón del problema es el problema del corazón. En el asiento mismo de nuestra personalidad hay un mal, hay un problema, hay un daño. La buena noticia, Eduardo, es que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que el pecado merece en la presencia de Dios por haber violado su ley, por habernos rebelado contra Él. Pero Dios, en su amor, diseñó un sorprendente, maravilloso, extraordinario plan de salvación, a través del cual la segunda persona de la Trinidad, Dios, el Hijo, se hace hombre, se encarna. Jesús es Dios y hombre, para poder obedecer la ley en mi lugar, lo que yo no podía hacer, pero al mismo tiempo morir en la cruz, la muerte que yo merezco por causa de mi pecado. Entonces, ¿cuál es el plan de redención de Dios y la buena noticia del Evangelio? Que Dios en Cristo ha pagado lo que el hombre debe pagar delante de su justicia por causa del pecado. Pero, Eduardo, de nuevo, esa buena noticia, excelente noticia, tiene que empezar con la mala, porque si yo no creo que tengo cáncer, yo no voy a aceptar la quimioterapia que el médico me quiere aplicar. Y puede ser que la quimio que el médico me quiere aplicar sea eficiente en el 100% de los casos, pero a mí no me va a ayudar en nada porque yo no creo que tengo cáncer. Yo estoy en autonegación. No, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Bueno, de la misma manera. Touches a wave
el individuo que no entiende que tiene un problema delante de Dios, que algún día todos nos presentaremos delante de su tribunal y que en ese tribunal nadie saldrá absuelto porque todos somos pecadores, a menos que yo no acepte la realidad de ese problema, yo no voy a aceptar la quimioterapia que Dios me está brindando gratuitamente por gracia. No voy a aceptar por fe el regalo de mi salvación en Cristo. Porque lo que Dios me está ofreciendo, Eduardo, es no solamente es el perdón de todos mis pecados. Lo que Dios me está ofreciendo es comenzar a trabajar en el asiento mismo de mi personalidad. Es decir, hacer un cambio en mí que no es de afuera hacia adentro, no es un cambio de fachada, es un cambio de corazón. Ok, porque alguien puede estar pensando lo que tú dijiste, bueno, la paga del pecado es muerte, bueno, me voy a morir físicamente, pero después que me muera ya no hay problema. Pero hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Y lo que estamos hablando es que en esa muerte espiritual hay una separación de Dios por toda la eternidad, donde el hombre va camino a una condenación eterna. Y eso es bueno aclararlo, sujeto. ¿Tú te acuerdas que hablamos de la muerte como separación? El hombre ahora, sí, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, que aunque está vivo espiritualmente, en este momento todavía no ha llegado al juicio, no está en el infierno, está aquí en la tierra, pero está espiritualmente muerto en el sentido de que ese hombre está separado de Dios. Bueno, de la misma manera la Biblia dice que después de nuestra muerte, si morimos en nuestros pecados y sin Cristo, entonces viene una separación ya eterna de la presencia de Dios, que es lo que la Biblia llama el infierno. Así que ahora mismo un hombre que esté muerto espiritualmente, pero vivo físicamente, todavía se puede arrepentir de sus pecados y por la fe abrazar a Cristo y ser salvo. Pero después de la muerte, dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Eso quiere decir que la solución de mi problema solo puedo recibirla mientras yo esté aquí en la tierra vivo. Después que yo muera físicamente ya no hay solución. ¿Tú te acuerdas? Sujel. Ajá, perdón. No, que para muchas personas eso es algo difícil de entender y de aceptar. El pensar que tantas personas van camino a una condenación eterna y que va a ser algo para siempre así, donde allí será el lloro y el crujir de dientes. Ese es el mayor problema del hombre, que está separado de Dios, tiene un problema del corazón. Si la condenación que le espera al hombre en su pecado no fuera tan horrible, Dios no hubiera diseñado un plan de salvación tan costoso. La razón por la que Dios el Hijo tuvo que venir a la tierra, hacerse hombre, vivir una vida perfecta y luego morir en la cruz como un criminal, es porque no hay otro medio de salvación y porque la condenación del hombre es horrible. O sea, esa es la razón por la cual Dios estuvo dispuesto en su amor a pagar un precio tan alto para salvar al hombre. Ahora, lo que yo te iba a mencionar hace un momentito era que de repente me acordé lo que Dante Alighieri en la Divina Comedia colocó como un letrero en la puerta del infierno, y el letrero dice: entrad por estas puertas vosotros que ya no tenéis esperanza. O sea, yo tengo esperanza mientras esté aquí, cuando todavía me puedo arrepentir de mis pecados, cuando todavía puedo venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Después de la muerte física, Eduardo, ya no hay sacrificio por los pecados, ya no hay misa, ya no hay nada, ningún ritual que pueda resolver ese problema. Entonces, ¿qué podemos hacer, Sujel? Bueno, la razón por la que nosotros predicamos el Evangelio es precisamente porque tenemos una excelente noticia, una extraordinaria noticia, que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Entonces, si un creyente nos está viendo en este momento, yo quiero animarlo a que predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, porque la verdadera solución del verdadero problema del ser humano está en el Evangelio. Entonces tú y yo tenemos, los creyentes, tenemos en las manos la solución de ese problema. ¿Cómo puede ser que nos quedemos con eso agarrado aquí y no lo compartamos con los demás?
Pero si la persona que nos está viendo nunca se ha visto a sí misma como un pecador que merece el infierno, yo quiero hacerle entender a esta persona que conforme al criterio de Dios, eres pecador, mereces la condenación del infierno, pero Cristo el Salvador murió en la cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Eduardo, no hay que hacer sacrificios. Yo no tengo que irme hincado a hacer una procesión para que las rodillas se me pelen en el camino y yo poder demostrarle a Dios que yo quiero salvarme. Yo no tengo que subir el Everest a pie y descalzo. No, yo simplemente tengo que depositar mi fe, toda mi confianza en ese Salvador que es Dios y hombre, que murió por nuestros pecados en la cruz. Es sorprendente. Pero tú sabes lo que pasa, Sujel, que el escuchar esto nos humilla porque nosotros nos creemos que somos buenos o no nos vemos tan malos si nos comparamos con otros hombres y decimos, mira que él es un traficante, es un asesino, es un adúltero, es un fornicario y yo no soy tan malo como esa persona. Y no puede ser que yo, que tengo un comportamiento bastante moral, tenga el mismo destino de aquel que es un depravado. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Entonces mi problema no es tan grave como el de él, Sujel. No lo magnifiques. El problema nuestro no se puede entender si yo me comparo a nivel horizontal. Pero si yo me comparo a nivel vertical con lo que Dios pide del hombre, entonces voy a entender que yo tengo un gran problema. Porque como hemos dicho muchas veces en este mismo programa, ¿cuál es el mandamiento más importante? Tú estás hablando del problema más importante. Bueno, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Con la misma energía, con la misma dedicación y devoción con que tú te amas a ti mismo, tú debes amar al prójimo. Nadie cumple con esos dos mandamientos ni por un segundo. Por lo tanto, nosotros vivimos violando los dos mandamientos principales de la ley de Dios. Y por lo tanto, nosotros nos hacemos culpables cada segundo. Cada segundo pecamos contra Dios. Nosotros somos traidores cósmicos. Nosotros nos hemos rebelado contra el Dios del universo. Y mire, Eduardo, si nosotros pudiéramos subir al cielo en nuestro pecado, ¿verdad?, y darle un golpe de estado a Dios y ponernos a nosotros en ese trono, lo haríamos. Por eso decía alguien que cada pecado es un intento de deicidio. O sea, así como un homicidio es la muerte de un hombre, el deicidio es un intento de matar a Dios. Y decía Thomas Watson, un siervo del Señor de hace cientos de años atrás, cada pecado es un intento de deicidio, porque tú estás tratando de establecer tu voluntad, hacer lo que tú quieras y decirle a Dios, a mí no me importa que tú estés sentado en tu trono, yo no quiero que tú gobiernes, yo quiero gobernar yo. Entonces, es un intento de golpe de Estado. Nosotros somos traidores cósmicos, nos hemos rebelado contra el Rey del Universo. Ese es nuestro principal pecado. El mayor problema de todo ser humano es que ha pecado contra Dios, no ha glorificado a Dios en su vida y va camino a una condenación eterna.
Pero qué bueno es saber que Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se encarnó, cumplió la ley de Dios a la perfección, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él vino y murió para que nosotros pudiésemos tener acceso a Dios. ¿Es así, Sujel? Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo Jesús en Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ese nadie, Eduardo, es absoluto. Nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Dice en el libro de los Hechos 4:12 y 1 Timoteo capítulo 2 dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo Dios, un solo mediador. Es bueno saber que tenemos un gran problema frente a Dios, pero tenemos un gran Salvador. Es bueno saber, como tú nos has dicho, que dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. Sujel, gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este día en su programa Entendiendo los Tiempos.